Bienvenidos, Hare Krishna. Saludos a todos, espero que se encuentren bien. Hoy tenemos el viernes 28 de abril, es el último fin de semana de este mes. Y también hoy estamos por leer el texto número 46 de este capítulo 6. Este es el texto último, así que terminamos hoy con este capítulo. Bienvenidos, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pradhanyatoyam Rishab Amanantim Lilavataram Purusasya Bhugnam Apiyatam Karnakasasya Shosam Anukramisyeta Imam Supesham. La traducción de este verso es la siguiente. Dijo el señor Brahma: Oh Narada, ahora he de describir una tras otra las encarnaciones trascendentales del Señor, conocidas como Lila Avataras. El oír hablar de sus actividades contrarresta toda la materia impura que se ha acumulado en el oído. Esos pasatiempos son agradables al oído y han de ser saboreados. Por lo tanto, se encuentran en mi corazón. Palabras del señor Brahma hacia su hijo Narada Muni. Así que este texto final va a servir de vínculo, de enlace para el siguiente capítulo, en donde se van a describir en el siguiente capítulo las encarnaciones del Señor Supremo. Ya que, como él mismo lo ha dicho aquí, vamos a subir un momento al sánscrito, y él dice en la segunda línea: Lila Vataram Purusasyam. Lila, referente a actividades, y Avataram, que se refiere a un descenso. Técnicamente significa eso. Un avatar es alguien que desciende. Y en este caso, como aparece juntas las dos palabras, Lila Avataram, es las actividades cuando desciende. ¿Quién? Purusasya, el Señor Supremo. El Purusha. Lila Avataram Purushasya, las actividades trascendentales cuando desciende el Señor Supremo. Y es lo que se va a pasar a describir entonces en el próximo capítulo. ¿Y por qué se van a describir esas actividades? ¿Por qué el señor Brahma le escoge hablar de este tema a su hijo? Él mismo da la respuesta aquí, y él dice: porque el oír hablar de sus actividades, las actividades de Krishna, contrarresta toda la materia impura que se ha acumulado en el oído. Vamos a hablar un poco hoy también de eso, de esa contaminación que se limpia. Esos pasatiempos son agradables al oído y han de ser saboreados. Por lo tanto, se encuentran en mi corazón. Interesante, ustedes ya a estas alturas habrán notado, todos sabemos que en el lenguaje del Bhakti se incluye esta palabra, los famosos pasatiempos, que aquí equivalen a esa palabra de lila. Los lilas se traducen como los pasatiempos, que son actividades. Tal vez en español esta palabra, el uso de esta palabra es un tanto distinta. Un pasatiempo se puede utilizar como una recreación. Voy a moverme aquí, voy a moverme al diccionario para que lo veamos.
Un pasatiempo se define aquí con estas dos acepciones. Actividad que sirve para entretenerse o pasar el rato. Y la segunda acepción, juego mental que se practica de forma individual y que consiste en resolver determinado ejercicio presentado sobre papel, como crucigramas, jeroglíficos, sopa de letras, etc. Así que, bajo estas dos definiciones, sí, el concepto de pasatiempo presentado en el Bhakti, sí equivale un poco a eso, a Krishna ejecutando actividades para pasar el rato, pero tiene más bien también otra connotación, no solamente pasatiempo de sentarse y llenar un crucigrama, sino más bien el concepto de lila, que se traduce como pasatiempo. El concepto de lila es actividades trascendentales del Señor, actividades no solamente de estar sentado en una mesa llenando un crucigrama, sino las actividades que involucran siempre el relacionamiento con sus queridos devotos. A eso llamamos un pasatiempo, o generalmente los pasatiempos de Krishna. Incluyen el intercambio de Krishna con otros devotos, o si no es con otros devotos, al menos él mismo realizando una actividad que no solo es para pasar el rato, sino más bien una actividad que termina siendo muy instructiva para nosotros en el sendero de la devoción. Los pasatiempos de Krishna, las actividades trascendentales de Krishna. Y a veces, como también ustedes lo habrán notado, las diferentes anécdotas, diferentes historias en relación a Srila Prabhupada también a veces algunos devotos lo llaman así, un pasatiempo con Srila Prabhupada. Eso hace referencia a algún suceso, ¿no? Algo que sucedió con Srila Prabhupada. Bueno, sigamos entonces. Aquí entonces el señor Brahma dice, voy a describirte esas actividades de las encarnaciones de Krishna, diferentes encarnaciones de él, porque al escuchar esas actividades, eso contrarresta la contaminación que uno tiene. Vamos entonces al comentario de Srila Prabhupada. Como se dijo al comienzo del Srimad Bhagavatam 1.5.8, uno no puede sentirse completamente satisfecho con oír, a menos que, y solo hasta que, reciba una oportunidad de oír hablar de las actividades trascendentales del Señor. Así que en este verso, Brahmaji también está tratando de hacer hincapié en la importancia de la narración de los pasatiempos trascendentales del Señor, tal como el Señor viene y se manifiesta aquí en la superficie de los planetas materiales. Toda entidad viviente tiene una tendencia a oír mensajes placenteros, y por ello casi todos nosotros nos sentimos inclinados a oír noticias y conversaciones que transmiten las estaciones de radio. Pero la dificultad que se presenta es que ninguno de nosotros queda satisfecho de todo corazón al oír todos esos mensajes. La causa de esta insatisfacción es la incompatibilidad entre el mensaje y el estrato más interno del alma viviente. Esa literatura trascendental está especialmente preparada por Srila Vyasadeva para proporcionarle la máxima satisfacción a la gente en general mediante la narración de las actividades del Señor, tal como lo instruyó Sri Narada Muni a Srila Vyasadeva. Esas actividades del Señor son principalmente de dos clases. Una de ellas trata de la manifestación mundana de la fuerza creativa material y la otra trata de sus pasatiempos en la forma de diferentes encarnaciones en términos del tiempo y el lugar. Existen innumerables encarnaciones del Señor, tal como las olas del río que fluyen constantemente hacia dentro y hacia afuera.
Las personas poco inteligentes se interesan más en las fuerzas creativas del Señor que se encuentran en el mundo material. Y como se encuentran desconectadas de su relación con el Señor, exponen muchas teorías de la creación en el nombre de la investigación científica. Sin embargo, los devotos del Señor saben bien cómo las fuerzas creativas actúan concurrentemente por la acción y reacción de la energía material del Señor. Por lo tanto, ellos se interesan más en las actividades trascendentales del Señor, tal como Él se encarna en la superficie del mundo material. El Srimad Bhagavatam es la historia de esas actividades del Señor. Y las personas que se interesan en oír el Srimad Bhagavatam limpian sus corazones de la suciedad mundana que se ha acumulado en ellos. Existe 1001 escrituras de mal gusto en el mercado, pero aquel que se ha interesado en el Srimad Bhagavatam pierde todo interés en esas escrituras asquerosas. Así pues, Sri Brahmaji intenta presentar narraciones acerca de las principales encarnaciones del Señor, de manera que puedan ser bebidas por Narada como un néctar trascendental. Aquí termina el capítulo 6 de este segundo canto. Fin del comentario. Entonces, con este comentario, volvemos sobre el tema vital e importante de escuchar los mensajes, el mensaje trascendental, que va a incluir muchas cosas. Escuchar el mensaje trascendental que es vital para el progreso espiritual, de acuerdo con el Bhakti. Y ese mensaje trascendental va a incluir, en el tema que estamos hoy, va a incluir las actividades de Dios. En otros momentos ese mensaje trascendental va a describir, por ejemplo, la ejecución, cómo ejecutar diferentes rituales. Ese mensaje trascendental también va a incluir, por ejemplo, cómo está configurado el mundo material. Ese mensaje trascendental va a incluir, como lo vamos a ver a partir del capítulo siguiente, historias específicas acerca de Krishna cuando Él desciende personalmente, o cuando desciende en la forma de una encarnación distinta, o cuando envía a alguien más en carácter de avatara, cuando envía a alguien más con la misión de ayudar a las almas condicionadas que somos nosotros para recobrar el camino de vuelta a casa. Voy a desplazarme un momento aquí al comentario para leer esto. Voy subrayando y voy leyendo. Esas actividades del Señor principalmente son de dos clases. Una de ellas trata de la manifestación mundana de la fuerza creativa material y la otra trata de sus pasatiempos en la forma de diferentes encarnaciones, en términos del tiempo y el lugar. Así que aquí hemos visto entonces diferentes categorías en el mismo concepto de actividades trascendentales del Señor, con categorización diferente. Y el Bhagavatam incluye ambas. Por un lado tenemos las actividades trascendentales del Señor en el acto de crear todo el cosmos. Ya hemos estudiado de eso y vamos a seguir estudiando del tema conforme avancemos en el Bhagavatam. Y lo segundo, actividades del Señor, sus propias actividades personales cuando Él desciende como una encarnación, y vamos a estudiar de ello a partir del próximo capítulo. ¿Por qué razón? Como dijimos, la razón es que tanto se mencionó en el verso como también se mencionó aquí en el comentario. Voy a subrayar, las personas que se interesan por oír esas actividades trascendentales limpian sus corazones de la suciedad mundana que se ha acumulado en ellos. Súper relevante. Aquí hay una clave muy importante a esas recurrentes preguntas de cómo podemos hacer para limpiarnos de el miedo,
¿Cómo podemos hacer para limpiarnos del orgullo, de la lujuria, de la envidia y de tantas otras cosas que una persona con claridad de visión es capaz de observar en sí misma que estas cosas no le benefician? Claro que también hay otras personas que son incapaces de observar el daño que crea la envidia, el daño que crea la lujuria, el daño que crea el rencor, todo ese tipo de cosas. Quienes tienen esa claridad para ver los daños causados por estos males en su propia vida, cuando se manifiestan en mí, o cuando alguien más los manifiesta, esa persona no será imposible que esa persona no se interese por limpiar esas cosas de su vida, porque sabe que son desagradables y causan daño, ¿no? Y más un Vaishnava que, como nosotros, estamos en esta senda, en este camino que consiste en la purificación propia. Aquí hay palabras explícitas. El escuchar nos permite limpiarnos de ese tipo de cosas. Y una vez limpiándonos, o mejor digamos, a medida que nos limpiamos, ganamos más libertad de ese tipo de cosas. Por lo tanto, ganamos más plenitud, más satisfacción. Vamos a desplazarnos a leer un verso diferente del Srimad Bhagavatam. Esto es Srimad Bhagavatam 2.8.4. Hace algunos días atrás leímos este verso ya y que es súper relevante en este contexto. Pronto vamos a llegar a este capítulo 8. El verso dice así: la personalidad de Dios, Sri Krishna, se manifestará en poco tiempo en los corazones de aquellas personas que oyen el Srimad Bhagavatam regularmente y que siempre se toman el asunto muy en serio. Hace unos días discutíamos y dialogábamos sobre el hecho de tomarse en serio las actividades del Bhakti, en la medida en la que llevo a cabo con excelencia las actividades del Bhakti, pues estoy más presto, más cerca más bien, a recibir un excelente resultado. En este caso vamos a resaltar el punto aquí de que como Sri Krishna se manifiesta en el propio corazón de uno, y el requisito es escuchar el Srimad Bhagavatam regularmente. Cuando vamos al sánscrito vemos estas palabras. Srimvata se refiere a escuchar, y aparte de escuchar, Sradhaya, con Sraddha, con fe, lo cual aquí Prabhupada incluye en el acto de tener fe, incluye también la actitud de tomarse en serio el asunto. Si tengo fe, entonces le presto seriedad. Con fe, Srimvata, Sradhaya, y aparte, Nityam, constantemente, todo el tiempo. Eso hace entonces que en mi corazón Krishna en poco tiempo se manifieste. El verso dice, Kalena, el tiempo en el que eso va a ocurrir, Kalena, el tiempo es muy corto. El tiempo es Natidirgena, no muy prolongado. Rápido se verá el resultado, pero hace falta seriedad y fe. Y hay otro verso, vamos a desplazarnos también allá. En realidad es una serie de versos que vamos a leerlos. Esto es del capítulo 2, siempre en el Bhagavatam, pero del primer canto, titulado Divinidad y Servicio Divino. Y aquí encontramos una serie de versos que va a enfatizar la importancia de escuchar y va a señalar, va a revelar ese mismo resultado del cual estamos hablando aquí, la purificación del corazón. Vamos a leer aquí a partir del texto 14 en adelante. El verso dice así: así que constantemente y con la atención fija, uno debe oír hablar de la personalidad de Dios y adorarlo, recordarlo y glorificarlo a Él
quien es el protector de los devotos. Cada uno de estos versos que vamos a leer en este momento tienen sus comentarios también. Definitivamente que vale la pena estudiar estos comentarios. Hoy no los vamos a leer, solo vamos a ir leyendo sobre cada texto. El verso dice constantemente y con la atención fija. Prácticamente lo mismo, solamente que con otras palabras del verso anterior que acabamos de ver. Uno debe oír hablar de la personalidad de Dios, quien es el protector de los devotos. Texto 15. Con recordar a la personalidad de Dios, los hombres inteligentes, espada en mano, cortan por completo los nudos del amarre al trabajo reactivo, o sea, al karma. Por lo tanto, ¿quién no le prestará atención al mensaje de él? Como dijimos hace un momento, que una vez escuchada la garantía, aquellas personas que están deseosas de limpiarse de esas cosas, ¿cómo no le van a prestar atención a este mensaje? Y uno podría entonces argumentar, bueno, lo que pasa es que yo no tengo una atracción grande a leer el Bhagavatam, a estudiar o a escuchar las historias de Krishna. El Bhagavatam también responde a esa pregunta posible. Si no hay interés o deseo profundo, el Bhagavatam dice en el texto inmediatamente después, texto 16, oh sabios nacidos por segunda vez, gran servicio se realiza al servir a aquellos devotos que están completamente libres de todo vicio, porque en virtud de ello uno se aficiona a oír los mensajes de Vasudeva. O sea, si yo no tengo, ya entendí que el proceso es escuchar, pero no tengo ese deseo ferviente, me aburro, puede ser. El verso dice aquí, ¿cómo uno puede ganar deseo y aumentar su deseo por escuchar los mensajes de Vasudeva? Con el hecho de servir a aquellos grandes devotos o aquellos devotos que están completamente libres de todo vicio. O sea, servir al maestro espiritual y a otros Vaishnavas. Terminamos aquí con este verso 17. O bueno, todavía sigue el 18. 17. Sri Krishna, la personalidad de Dios, quien es Paramatma, la superalma, que se encuentra en el corazón de todo el mundo, y aparte es el benefactor del devoto veraz. Él limpia el deseo de disfrute material del corazón del devoto, en el que se ha desarrollado el vivo deseo de oír sus mensajes. Esos mensajes son virtuosos en sí mismos cuando se cantan y se oyen como es debido. Estamos aquí orbitando sobre el mismo punto. Esos mensajes son virtuosos en sí mismos, tal como el señor Brahma, estoy volviendo al verso de hoy, el señor Brahma dijo en el verso de hoy que esos pasatiempos son agradables al oído, por lo tanto han de ser saboreados. Voy al verso 18 en esta sección de versos. Por asistir regularmente a las clases del Srimad Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo. Y el amoroso servicio a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. O sea que uno gana estabilidad, gana constancia por el hecho de escuchar regularmente y servir al devoto puro. Texto 19, vean qué interesante se pone esto. Tan pronto como el amoroso servicio irrevocable se establece en el corazón, los efectos de las modalidades de la naturaleza de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria, el deseo y el anhelo, desaparecen del corazón. El devoto entonces se establece en la bondad y se vuelve completamente feliz.
Aquí vamos a detenernos en el verso 19. Así que estamos observando aquí el énfasis que en diferentes momentos el Bhagavatam hace sobre el acto de escuchar. Nos informa acerca de los beneficios de escuchar, nos informa de cómo ejecutar esa escucha apropiadamente, con atención, con suficiente seriedad, con constancia. Nos informa que a pesar, unido al acto de escuchar, aparte de escuchar, hace falta hacer un servicio para aquellos Vaishnavas que ya tienen un corazón puro, como por ejemplo el maestro espiritual. Porque sirviéndolo a él yo solidifico más, o sirviéndolo a él, a ellos o a ellas, esos Vaishnavas que están firmes, solidifico mi deseo y mi fe al escuchar. Y por escuchar entonces me vuelvo firme. Krishna se establece en poco tiempo en mi corazón y consigo la libertad de la lujuria y otro tipo de cosas. El esquema está planteado, las herramientas están dadas. A nadie se le impide acceder a esta literatura, por el contrario. Esto es algo que ya señalamos en otras ocasiones. Como el sistema del Bhakti no esconde las escrituras, ni siquiera del devoto neófito, de nadie. Al contrario, el sistema del Bhakti en la escuela de Prabhupada le pide a todos los miembros que vayan y distribuyan esa literatura con gente que no tiene el menor interés, por un lado, y a veces no tiene la menor idea de qué significa Srimad Bhagavatam. Lejos de esconder las escrituras, el Bhakti dice, sáquenlas, lleven todos esos libros trascendentales a la mayor cantidad de personas. Y es así como vemos entonces voy a desplazarme aquí para que observemos demos un vistazo a los 7 propósitos de ISKCON. Y como desde el mismo primer propósito de ISKCON, Prabhupada dice, propagar sistemáticamente el conocimiento espiritual en toda la sociedad y educar a la gente en las técnicas de la vida espiritual para detener el desequilibrio de valores y alcanzar la unidad y la paz verdaderas en el mundo. Directamente ligado con el conocimiento espiritual, con la educación. Y el propósito número 7 dice así: con el fin de lograr los mencionados objetivos, publicar, distribuir periódicos, revistas, libros y otros escritos. Así que el sistema del Bhakti Yoga, el sistema Vaishnava en esta escuela de Srila Prabhupada, busca que el discípulo saque el mejor provecho que pueda, escuchando, estudiando las escrituras. Si uno no tiene una naturaleza muy de estudiar, pues al menos participar de las clases, participar de las historias, escuchar las historias. Puedo ir directamente a aquellos libros en donde se presentan las historias de Krishna. Tenemos en español, traducido a nuestro idioma, el libro de Krishna con sus 90 capítulos que describe las historias de Krishna. Tenemos el Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, en donde se van a relatar una y otra vez historias de diferentes Vaishnavas. Ahora queda a nuestra disposición, queda en nosotros cuánto tiempo, cuánta seriedad le dedicamos a eso. La garantía es que estaremos más libres de la lujuria, la envidia, la codicia y demás, una vez que nos dediquemos a leer con seriedad y con constancia estos libros. Así que una buena forma de terminar este capítulo, porque comienza así, habiendo dado énfasis en este punto, comienza así a partir de las próximas páginas. Historias, el capítulo entero es, vamos a ver el nombre, Encarnaciones programadas con funciones específicas. Capítulo 7 del canto segundo. Muy bien. Vamos a detenernos aquí. Tengan un excelente día, un excelente fin de semana también, a partir de hoy viernes. Y entonces nos vemos mañana. Hare Krishna.